Comunicación en Democracia presenta Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Compartiremos temas sociales, economía, política, cultura, medio ambiente, ciencia y tecnología, deporte, salud, turismo y mucho más. Bienvenidos. Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Bajo la conducción del Dr. Félix Jambi. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Tetra Ágora, Comunicación en Democracia. En este espacio que nos da las redes sociales estamos con el candidato Marcelo Fernández. Vamos a pedir en primera instancia su presentación y candidato por Comunidad Ciudadana. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, pues un gusto estar acá en el programa. Bueno, mi nombre es Marcelo Fernández Osco, tengo varios seudónimos, pero prefiero siempre completar mi nombre, mi apellido, ¿no? Su formación académica, por favor, su experiencia. Soy sociólogo, graduado en la San Andrés, después tengo una maestría en la Flaxo, Quito, después otra maestría en Estados Unidos en la Universidad de Duke, un doctorado en la misma Universidad de Duke. He sido profesor de la misma universidad, profesor de varias universidades latinoamericanas. Actualmente soy profesor en la Universidad Católica, Universidad del Programa de Posgrado de Derecho, y tengo varios libros escritos sobre temas indígenas y temas de resolución de conflictos, y sobre todo, digamos, el pensamiento aymara en los Andes. Más o menos eso sería en términos generales. Bueno, vengo de una comunidad que es mi comunidad Yanari, acá en la provincia de Ingavi, cerca de Huaki. La pregunta obligada, ¿por qué en política y por qué Comunidad Ciudadana? Yo mismo me he preguntado, porque en realidad en estos momentos yo estaría en Estados Unidos ganándome un buen sueldo como profesor graduado de allí. Yo me vine porque creo que aquí necesitamos una academia que vaya renovando a nuestro país. Dista mucho de la academia a la política. La academia es mucho más fácil porque puedes trabajar, manejar conceptos, ideas, pero la realidad política es distinta. Ahí sí requiere, digamos, más finura, pero si no se tiene, digamos, el referente teórico, es también muy difícil manejar, digamos, el espacio, el tema político. Entonces, creo que estoy completando la fase de académico a la política, que serían, digamos, los dos elementos que requiere nuestro país. ¿Cuál es el aporte que podría dar Marcelo Fernández a la política nacional a partir de su elección como legislador? En primer lugar, yo creo que necesitamos tener un pensamiento político propio. Por lo menos nuestros ancestros, simplemente así a manera de introducción, referir, el Tupac Katari no necesitó Diderot, no necesitó Revolución Francesa, no necesitó Rousseau, no necesitó en realidad teóricos del Occidente. Necesitó simplemente reactivar su propio conocimiento político y con eso pues enfrentarse contra el colonialismo español, que a mí me parece que es una buena lección. Y creo que esa lección no deberíamos de perder. No necesitamos izquierdas, no necesitamos la derecha occidental, la derecha de ese mundo. No necesitamos esa izquierda que viene contaminado y que desconoce al mismo tiempo nuestra realidad. Y creo que es hora de construir nuestro referente político propio. En el campo de la tecnología, la investigación científica, Bolivia, ¿dónde lo ubicaríamos? ¿Hay ciencia en Bolivia? ¿Se hace ciencia? No, yo creo que en Bolivia, por lo menos, creo que carecemos de ciencia, ¿no?
Evo Morales acaba de proyectar un ministerio de ciencia y tecnología. Dice. No, yo creo que eso está errado, de inicio ha errado ese programa. Nosotros necesitamos de pronto cultivar ciencias y tecnologías en plural, siempre en plural, porque somos una sociedad plural en lo económico, político, jurídico, salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué decir así? Porque en realidad nosotros venimos como país, como sociedad, como cultura de las grandes civilizaciones. Una de las grandes civilizaciones es Tiwanaku. Tiwanaku no fue una aldea, Tiwanaku fue un estado, fue una civilización grande. Simplemente ver, digamos, de dónde vienen esas piedras, el significado. Es decir, ahí nos debemos realmente maravillar. Ahí usaron arquitectura, usaron tecnología, usaron ingeniería física, es decir, todas las ciencias y conocimientos estuvieron allá. Incluso astronomía, tal vez. Astronomía, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un pueblo que tenemos riqueza, pero también tenemos riqueza política desde ese punto de vista, porque fue una sociedad altamente política y politizada. ¿Qué hacemos ahora con Bolivia? Es decir, todos hablan de propuestas de cambio, de transformación. Bolivia es un país que tiene bastante riqueza natural, hay minería, hay etcétera, mucho, bueno, todavía gas, petróleo y otras riquezas, el litio, etcétera. Pero ¿cómo transformar eso con valor agregado? ¿Cómo darle, diremos, riqueza a través, diremos, justamente de la transformación, no sé, en productos acabados? ¿Cómo podríamos plantear una transformación productiva en el país? Creo que esa es la gran pregunta, porque por lo menos desde la colonia hasta hoy seguimos siendo un país que vive de sus recursos naturales, sin valor agregado. Primario exportador todavía. Así es. Entonces eso parece ser, digamos, una maldición, pero yo creo que no es una maldición, sino más bien es nada más que una ineficiencia de nuestros gobernantes, tanto pasado y actual. Y ahí no hemos tenido la capacidad de poder articularnos. Y bueno, ahí nos hemos ahogado, digamos, con la condición de mediterraneidad. No, yo creo que hay países en el mundo que son mediterráneos y son prósperos, ¿no? Y nosotros no sabemos mirar, digamos, Los economistas manejan un principio que llaman ventajas comparativas. Las ventajas comparativas en términos de desarrollo económico productivo, es decir, podemos llevar adelante, ¿no? Es un poco, por ejemplo, las energías amigables con el medio ambiente, ¿no? La energía solar, es decir, la energía eólica, ¿no? Es decir, deberíamos de pensar no necesariamente en procesos productivos, sino en productividad. El altiplano todavía es un espacio que da para mucho, rinde para mucho. Se dice que hay menefundio, hay problemas de tierras. No, en mi concepto no. Yo creo que en términos productivos sí tenemos problemas de expansión de la frontera agrícola, efectivamente tenemos problemas, pero podemos sacar otras cosas, ¿no? Y en ese sentido, digamos, culturalmente nosotros como país, como pueblo, como sociedad, como civilización, tenemos realmente la posibilidad de transformar. Lamentablemente, en ese aspecto, el MAS no ha tenido la capacidad de mirar y de poder usar esas fuerzas sociales, económicas y productivas, ¿no? Más bien se trasladó hacia el lado oriental, ¿no? Hacia la empresa, a la gran empresa. Lo conocido, lo que hubo siempre con los neoliberales, etc. Pero yo creo que acá tampoco se trata de negar, digamos, a la gran empresa, ¿no? O sea, yo creo que lo que necesitamos es estar siempre a tono, en equilibrio. O sea, no, nosotros como país, como sociedad, como economía, no deberíamos en absoluto abandonar los Andes ni los valles y, por supuesto, estar a tono con lo que es el potencial económico productivo oriental. Para acabar esta primera parte, por favor, algo puntual. La transformación de un Estado, en este caso Bolivia, ¿no tendría que comenzar por el tema educativo, por el tema de cambio de mentalidad o cómo usted ve al boliviano? Es decir, el Bolivia es como es porque tiene algunas observaciones en cuanto a su comportamiento, a su creencia, etc. Bolivia puede transformarse en un país de primer mundo, como ya lo han planteado, pero ¿qué necesitamos? ¿Un cambio de mentalidad? ¿Una transformación en educación, etcétera? Podemos mirar experiencias, digamos, en el mundo. Por ejemplo, yo he estudiado en Estados Unidos
Mi universidad, simplemente Duke, estuvo realmente dominantemente alumnos del bloque asiático, llámese China, Corea, Japón, Taiwán, apostando a las carreras más altas, maestría y doctorado. Entonces, o sea, el otro dato que debemos entender es que todo ese bloque China hace ingresar a sus alumnos alrededor de 5.000 estudiantes a Estados Unidos. Son alrededor de 300 universidades, ya sea por el gobierno, con apoyo del gobierno, instituciones, etcétera, etcétera. Y se van. Corea del Sur no se puede explicar si no es por esto. Porque en 30 años llegó, digamos, a lo que es hoy una gran potencia tecnológica, ¿no? Pero este es un dato, digamos, contemporáneo. Pero los datos, en términos históricos, todas las civilizaciones milenarias, llamémoslo nosotros como Tiwanaku, como Inca, los mesoamericanos, Maya, todas las civilizaciones, grandes civilizaciones, apostaron siempre en función a sus técnicos, a sus científicos, ¿no? En Aymara nosotros llamamos a esos yatirs, collires, esos eran en su momento los que manejaban el destino de una sociedad. Un país que no apuesta por sus profesionales y alta formación científica, es decir, perdió el horizonte. Nosotros en este periodo hemos perdido nuestro horizonte porque en realidad como embajadores, como ministros o como subsecretarios, como autoridades del gobierno, es decir, son gente que no tiene ninguna preparación académica. Y eso es el destino equivocado. Por eso viene el desgobierno, por eso viene, digamos, las irreverencias como corrupción, temas, digamos, del tema de seguridad ciudadana, temas, por ejemplo, seguridad alimentaria. Hoy, nosotros como país hemos perdido la capacidad de producir nuestro alimento. Nuestros alimentos vienen del Perú. Papa, oca, todo. Vayámonos a cualquier mercado y vamos a encontrar productos peruanos y ya no productos bolivianos. Bien, doctor Fernández, vamos a hacer una pausa breve. Vamos a terminar este primer bloque, luego continuamos con el segundo. Espérenos, por favor. Consultora Jurídica J&J Abogados ofrece sus servicios en procesos penales, civiles, familiares, aduaneros, tributarios y otros. Estamos ubicados en Avenida Franco Valle, número 50, Edificio Alianza, segundo piso, oficina 205, a pocos pasos de la Corte de Justicia. Contáctanos al 72 53 211 2. Consultora Jurídica J&J Abogados. Retornamos en el segundo bloque del programa Tetrágora, Comunicación en Democracia, con el doctor Marcelo Fernández, un eminente científico social y ahora candidato por el partido Comunidad Ciudadana. Le preguntamos por qué circunscripción es, por favor. Soy candidato supraestatal, o sea, mi trabajo corresponde estar en los 6 o 7 parlamentos que tiene suscritos Bolivia. Pasemos al ámbito ya propiamente dicho de la parte legislativa. Y obviamente hay otros proyectos que debería realizar el gobierno de Carlos Mesa si es que logra vencer en estas justas electorales. ¿Cuáles serían esos, por ejemplo? Sí, efectivamente, digamos, uno de los principios es el tema ético. Y en el tema ético está justamente resolver el tema del desgobierno en el poder judicial. Yo creo que el Poder Judicial es uno de los poderes que debíamos sanearla. Y yo creo que hay varias maneras y no es tan fácil, pero con una política decidida se puede sanear. No se trata acá de votar gente, se trata, yo creo, que reencauzar institucionalmente, recuperar la institucionalidad. Y por supuesto la institucionalidad, cuando digo recuperar la institucionalidad me estoy refiriendo a los otros también, es decir, al poder legislativo, al poder electoral. Y creo que solamente en esa perspectiva podemos empezar a visorar
mejor norte para nuestro país. Pero el tema judicial es un tema crucial, por si acaso, ¿no? Porque hay una mora de atención y yo creo que ahí se puede hacer varias cosas. Por ejemplo, simplemente le pongo como ejemplo, por ejemplo, la justicia indígena originaria y campesina. Sabemos muy bien que en todas las comunidades las autoridades están entrenadas a resolver, a administrar justicia. Si no le damos apoyo correspondiente, los elementos correspondientes para que sean efectivos administradores de justicia en el siglo XX, seguramente el Estado se ahorraría recursos, se ahorraría ítems personal, porque esas autoridades no cobran sueldos, simplemente prestan servicios. Entonces, por lo menos, ciertas causas que se tiene en las comunidades se podrían perfectamente desarrollar allá, acabar de resolverse. Y eso está también en la Constitución, o sea, ¿no? en el artículo 179, ¿no es cierto? Ese es un desafío que necesitamos realmente a las autoridades indígenas, orgánicas y campesinas dar el lugar que corresponde. Y esto no por nada, sino porque realmente han estado administrando justicia, no por 10 años, sino por centurias. Entonces esto quiere decir que hay algo que ha puesto en orden. Siempre puso en orden a este país, ¿no? Otro tema que creo que es importante que este gobierno igual ha cancelado y que también está constitucionalizado es el tema de la medicina tradicional. El SUS, nadie niega que hay que apoyarlo al SUS, pero no, el SUS no puede estar colgado en la ley, solo la ley. Por la gracia de la ley no se resuelven los problemas de salud, sino que requieren un trabajo así minucioso ya cotidiano en términos ya de implementación. Primero yo creo que eso es, o sea, no es inventar, sino está constitucional. En ese sentido, digamos, nuestra constitución, quiero decir, no es una constitución que da para más, para mucho. En tema de medicina tradicional, nuestras comunidades, ya sea en términos de sindicatos originarios, marcas, tentas, siempre existe un médico tradicional. Eso es lo que ha estado resolviendo y resuelve aún hasta hoy los problemas de salud en las comunidades, con la población. Entonces yo creo que eso hay que recuperarlo y, por supuesto, digamos, hay que mejorar la salud estatal, ¿no? Entonces, por un lado, lograr el encuentro, el diálogo intermédico, o sea, se llama entre medicina tradicional y medicina no tradicional, es decir, eso no lo hemos hecho, no hemos trabajado, ¿no? O sea, siguen en el esquema de mundos separados. O sea, un hospital no puede estar un yatiro, un collir, una mauta, un cacorio, una partera, ¿no? Entonces nos falta todavía largo camino. Es un proceso de entendimiento. Este pueblo necesita hablar, necesita dialogar, necesita hablar en términos de cultura, en términos de medicina, en términos productivos, en términos de visiones políticas, etcétera, etcétera. Este gobierno lo que ha hecho en realidad es separarnos como en los tiempos de los españoles. La República de Españoles y la República de Indios. No, nosotros no necesitamos ya, necesitamos conversar. Necesitamos que el futuro gobierno, en este caso Carlos Mesa, sea el gobierno de todos los bolivianos, no solamente en su momento cuando seamos gobierno de comunidad ciudadana, sino moros, cristianos, azules, blancos, rojos, todos tienen que estar atendidos, ¿no? Y este gobierno no es lo que hace eso precisamente, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Así es, doctor. Enseguida estaremos con el tercer bloque. Le agradecemos siempre la participación del doctor Fernández, candidato por Comunidad Ciudadana. Enseguida volvemos al tercer bloque. Consultora Jurídica Ye&Ye Abogados ofrece sus servicios en procesos penales, civiles, familiares, aduaneros, tributarios y otros. Estamos ubicados en Avenida Franco Valle, número 50, edificio Alianza, segundo piso, oficina 205, a pocos pasos de la Corte de Justicia. Contáctanos al 72 53 211 2. Consultora Jurídica Ye&Ye Abogados. Regresamos en la última parte, el tercer bloque de este programa Tetrágora,
con el candidato a diputado por el partido Comunidad Ciudadana. Y vamos a conversar sobre el tema político electoral. ¿Ustedes creen en las encuestas que ya se han publicado por los medios tradicionales, donde Evo Morales estaría por encima de Comunidad Ciudadana y obviamente Eremos Ortiz estaría en tercer lugar? ¿Hay confianza según las encuestas propias que ustedes tienen sobre estos resultados? Oh, yo creo que toda encuesta en nuestro país es una encuesta por encargo. Cuando es por encargo quiere decir que corre dinero. O sea, nadie en este país creo que puede hacer ese tipo de trabajo. Entonces el que ha pagado más es el gobierno. Y por supuesto todas las encuestas, digamos, que hemos tenido la oportunidad de conocer, tienen esta condición. Entonces, por supuesto, si yo estoy haciendo una consultoría y me pagan, por supuesto no, la consultoría tiene que hablar bien por el que me paga, ¿no es cierto? No puedo hablar bien por el que no me paga. Entonces, simplemente es eso. Y otro tema creo que también es un tema metodológico, ¿no? Cuando digo metodológico, puede ser que las encuestas hayan estado centrados en un espacio como el centro de las ciudades o algunas periferias, y de pronto no han estado en el alto, o han estado... Entonces hay muchos elementos y variables. Un muestreo dirigido tal vez, o sea, no realmente científico, ¿no? Así es. Entonces, yo no sé si realmente han cumplido el grado de cientificidad, ¿no? Creo que lo más serio creo que ha sido la universidad, el trabajo de la universidad, que ahí el gobierno no quiere conocer, ha impugnado a través del Tribunal Supremo Electoral, que me parece, digamos, una irreverencia total. Políticamente no debería ser así. La universidad es autónoma, la universidad justamente tiene que hacer ese tipo de trabajo, hacer conocer muchos otros elementos, y creo que negarlo quiere decir que es anticonocimiento, anticientífico, ¿no? Es decir, yo creo que en este país necesitamos realmente que las universidades se explayen, generen conocimiento en todas las áreas, no solamente en el tema electoral. Por lo tanto, digamos, como comunidad ciudadana, nosotros no creemos que sea, digamos, la última verdad. Además, yo parto de un principio: las estadísticas para mentir, ¿no? Las encuestas también sirven para mentir, no necesariamente significan para encumbrar verdad. Entonces, creo que eso es lo que ha estado pasando. Y por supuesto, digamos, nosotros estamos viendo que en el cotidiano andar del trabajo político nos encontramos que hay gente que viene, dice: queremos conocer, tiene algún material, tiene algo que nos pueda orientar. Yo creo que es la mejor muestra de adhesión, y que este pueblo necesita elementos y información, y lamentablemente todos los canales, excepto el 13, está controlado. O sea, a cada momento están pasando programa del gobierno y del MAS. Y eso, por si acaso, es dinero de nosotros, del pueblo. No es de Evo Morales, no es de García Linera, no es del MAS. Eso se llama corrupción, se llama mal uso de recursos. Pero sobre eso, digamos, con una desorientación total de la política. Es decir, la política en el mundo y en esta parte, en nuestro país, debe ser pues manejado adecuadamente. Gobierno que se perpetúa, es decir, algo está ocultando, ¿no? Se sanea, es decir, en la medida de cambios políticos, cambios de gobiernos. Nosotros en las comunidades, por ejemplo, ¿qué hacemos? El periodo de gobierno es 1 año, máximo 2 años, en algunas comunidades. Justamente es la manera como se controla el poder, la rotación, porque el poder es perverso. O sea, carcome la ética de la sociedad, de las personas. Y 13, 12, 14, 15 años quiere decir que algo está pasando. Es decir, necesitamos cambio, que este país, urgente el cambio. La población en general el 21 de febrero de 2016 ha votado contra la reforma de la Constitución, el artículo 168, que señala que se puede reelegir una sola vez, ¿no es cierto?, un periodo de mandato presidencial, vicepresidencial.
Pero Evo Morales ha buscado un nuevo mecanismo que precisamente es una sentencia constitucional, ¿no? Una interpretación de la Constitución y de todo el bloque de constitucionalidad como derecho humano. Han arguido el Pacto de San José, artículo 23, como derecho humano ser electo, dicen, ¿no? Pero no dice reelecto, o sea, creo que hay una interpretación ahí. El binomio Evo Morales-Linera para Comunidad Ciudadana, ¿es ilegal o es ilegítimo? Vamos a diferenciar ambos. ¿Y por qué ustedes, si fuera uno u otro, están aceptando, diríamos, participar en unas elecciones que de alguna forma estarían viciadas, diríamos? Yo creo que un principio que nosotros partimos es que es un gobierno ilegal. No es un gobierno ilegítimo, es un gobierno ilegal, porque se ha roto, digamos, los principios constitucionales. Se ha roto, digamos, los principios del derecho internacional. Los derechos humanos, por principio, no puede ser, pues, derechos humanos para los que ostentan poder, ¿no? O sea, eso te lo resuelve, digamos, un estudiante de segundo año, lo tiene muy bien digerido. O sea, un gobierno, personas que están ostentando poder, gobierno, no pueden reclamar, plantear derechos humanos. Eso es inaudito. Simplemente eso no cabe, digamos, en cualquier principio de derecho internacional. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, es ilegal. Ahora, ¿por qué estamos yendo a las contiendas, a la contienda electoral, a sabiendas que tenemos en el frente a un ilegal? Porque creo que nosotros, como pueblo de Bolivia y como comunidad ciudadana, no tenemos mayores opciones que apostar por el voto. Y estamos seguros que hay un voto crítico. La población boliviana es una población que sí sabe pensar, que sí sabe enrumbar el destino, así como le dio el voto a Evo Morales para que sea gobierno y para que haya cambio. Sí, creo que Evo Morales hoy ya dejó de ser cambio, oportunidad, posibilidad de buen gobierno en este país. Necesitamos una oxigenación en la política nacional. Necesitamos que otras personas, gente preparada, empiece a ejercer liderazgo. Es decir, eso es algo natural. Entonces, creo que ahí necesitamos ajustes a nuestra democracia boliviana y apostamos por ello. El partido de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, ha planteado una lucha implacable contra la corrupción. El tema de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc. ¿Será posible implementar un plan que realmente limpie la imagen del Poder Judicial? Yo sé que como comunidad ciudadana eso es un trabajo muy pesado, por si acaso, pero tenemos voluntad política. O sea, no creo que ahí estemos. No nos vamos a estrellar contra los poderes, simplemente los poderes los vamos a reencauzar en función a lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. Es decir, respetar la institucionalidad, respetar las autonomías, respetar, digamos, los poderes, creo que es el principio del buen gobierno. Entonces, a partir de eso, sí, y ahí vamos a, por supuesto, digamos, atacar el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial, yo creo que dentro del espectro judicial existe abogados, jueces, yo creo que con una ética muy valorable, ¿no? Entonces, creo que hay que recuperar a esa gente. También hay gente con mucho conocimiento, con gente que tiene un recorrido académico y que creo que necesitan estar en el puesto con donde corresponde. Entonces, hay que darle lugar a esas personas que se han sacrificado en su vida en la formación académica. Bien, hemos llegado a la parte final. Le voy a pedir unos 30 segundos para su despedida y esperemos que el pueblo boliviano pueda aceptar o por lo menos pueda reflexionar sobre las propuestas que ustedes han hecho conocer a la sociedad. Sí, o sea, yo como candidato superestatal voy a trabajar en las necesidades que requiere Bolivia. Por eso les pido a ustedes, ciudadanos y conciudadanas, vote por Comunidad Ciudadana, vote por una Bolivia mejor, vote por un cambio positivo, por un cambio real
para que nuestros hijos y nuestra sociedad y medio ambiente estén realmente en el lugar que merece. Y no echemos a perder nuestro voto. O sea, es tiempo y preciso el 20 de octubre para ir a depositar por Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana. Ahí habríamos ganado todos los bolivianos. Muchas gracias y ojalá a todos. Agradecido con el doctor Carlos Fernández, vamos a pedir a nuestros amigos oyentes y televidentes y participantes de las redes sociales esperar las próximas entrevistas con muchas personalidades, candidatos, etcétera, para poder compartir los programas políticos, las ideas y las motivaciones que tiene en esta campaña electoral y las elecciones del 20 de octubre de este año. Será pues hasta la próxima. Fue una producción de Tetra Ágora, Dialogando Saberes. Comunicación en la democracia. Muchas gracias.